Bueno, pues vamos a reanudar el curso. Buenos días, yo soy Marta Fraile, soy investigadora senior en el CSIC, en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos, donde también soy codirectora. Y pues tengo el placer y el honor de coordinar esta mesa con tres investigadores de muchísimo renombre, tanto en España como a nivel internacional. Voy a presentarlos muy brevemente y después daré la palabra a ellos. Empiezo por la profesora Anduiza. Es catedrática de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es también un fellow de ICREA Academia. Ha sido y es la líder de uno de los grupos más punteros de investigación empírica en opinión pública en España, como es el DEC, Democracia, Elecciones y Ciudadanos. Ella es una experta muy reconocida a nivel internacional en el campo del comportamiento político, la protesta y las actitudes políticas, y ha sido una de las primeras en investigar el nexo que hay entre las actitudes sexistas y el voto a la extrema derecha en España, en el caso de España, pero también en perspectiva comparada. Aquí a mi derecha tengo al profesor Mariano Torcal, es catedrático de Ciencia Política de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, donde además también es director del Research and Expertise Center for Survey Methodology. Mariano fue uno de los grandes impulsores de la encuesta social europea en España, eso se lo debemos. También ha sido y es ICREA Academy Research Fellow. Y bueno, pues ha sido también el pionero en España a la hora de impulsar los estudios sobre la polarización política, y os recomiendo muchísimo su libro de Votantes a Hooligans. Y más allí tenemos al profesor Rodolfo, lo voy a pronunciar mal seguro. No, seguro que no. Pronúncialo tú. Sarsfield. Sansfield. Sí. Que es investigador, bueno, cuando investigaba sobre su perfil, creo que ha visitado un montón de universidades, tiene un perfil internacional impresionante. Ha sido, por ejemplo, ha estado en el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia. Ha trabajado también como consultor en organizaciones internacionales como la UNOCO o BID, y es catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Querétaro, en México. Él es un especialista en democracia y Estado de Derecho y nos va a contar cosas sobre el caso latinoamericano. Y nada, pues me siento totalmente privilegiada de poder estar aquí con vosotros, y seguro que los tres profesores nos van a hacer aprender mucho sobre el tema. Voy a dar la palabra a Eva Anduiza. Muchas gracias, Marta, por la presentación, y muchas gracias al Centre Ernest Lluch por acogernos aquí y por organizar este curso, y a las coordinadoras, por supuesto, que han trabajado muchísimo en este programa estupendo y que a mí me han dado una oportunidad también de ponerme a pensar sobre algunas cosas, porque yo decía, estoy en esta mesa con gente que sabe muchísimo, sobre todo del colesterol malo, ¿no? Sobre todo del colesterol malo. Digo, pues déjame hacer algo sobre el colesterol bueno, que luego esta diferencia también se puede problematizar, ¿eh? Y entonces se me ha ocurrido plantear la presentación en torno a la polarización sobre issues concretas, sobre temas concretos. Voy a hacer un poco de énfasis en las cuestiones que se llaman de género. Gracias. Pero la idea es analizar en qué medida existen acuerdos y desacuerdos, y podemos hablar de actitudes polarizadas con respecto a temas muy concretos, ¿vale? Hemos hablado en la presentación anterior de que la democracia es, entre otras cosas, desacuerdo y capacidad de gestionar el desacuerdo. Pues se trata de profundizar un poco a ver en qué medida hay desacuerdo sobre estas cosas, ¿no? Entonces, lo primero que quería decir, porque si no parece que los académicos no arrancamos, es esto que también ya se ha dicho, que es que la polarización son muchas cosas a la vez, ¿no? Hablamos de polarización cuando hablamos de actitudes de individuos, cuando hablamos de élites políticas, cuando hablamos de lo que hacen los medios. Es decir, que hay muchos actores sobre los cuales podemos analizar la polarización. También hablamos de polarización con respecto a valores más generales o actitudes más concretas, como yo voy a hacer aquí, o a emociones que experimentamos al pensar en personas que pertenecen a grupos que consideramos externos, ¿no? Que no son nuestro in-group.
Por lo tanto, hay muchísimas maneras de abordarlo y quiero enfatizar que yo voy aquí a hacer una perspectiva muy concreta, ¿vale? Que se podría después complicar bastante más. También hay que decir que la polarización a veces la utilizamos como un elemento estático, ¿no? Estamos polarizados, pero a veces también como un proceso. Es decir, que hay un aspecto dinámico que en la idea de despolarizar también está presente, ¿no? No solo hay una foto fija, sino que también hay dinámicas temporales que son interesantes y las que intentaré decir algo. Y después también otro caveat, digamos, es que cuando hablamos de polarización y de análisis empíricos de polarización, siempre estamos agregando un conjunto de indicadores, ¿no? Estamos viendo qué piensan los del partido A sobre el partido B y haciendo una suerte de índice que resume esa polarización afectiva, por ejemplo, ¿no? Aquí vais a ver que vamos a usar índices de acuerdo sobre una cuestión o sobre cada una de las cuestiones que veremos. Bueno, esto, por un lado, nos permite sintetizar, dar algunas imágenes que están bien, que resumen, pero también es verdad que a veces puede complicar ver qué está pasando, ¿no? Cuando hay polarización afectiva, ¿qué es lo que está pasando? ¿Que el afecto hacia el in-party ha crecido o que ha crecido el desafecto hacia el out-party? Pues esos otros los índices no lo podemos llegar a ver, ¿no? Y por lo tanto también aquí hay que introducir esta cuestión. Decía que me centraría en issues que van dentro del término paraguas. O sea, si la polarización es un término paraguas, el término género ya no os digo. Quiero decir que aquí cabe de todo, ¿no? Pero es verdad que son cuestiones que quizá en el ámbito del análisis del comportamiento político comparado se les ha dado un poquito menos de atención, hay menos medidas en las encuestas, ahora empieza a haber un poco más. Y con respecto, por ejemplo, a otras issues como inmigración o el conflicto territorial en el caso de España o elementos de redistribución económica que han estado mucho más estudiadas, pues se han mirado menos, ¿no? Y por tanto me voy a centrar en esas, pero las voy a comparar con las otras. También son issues muy heterogéneas, es decir, las podemos incorporar en este paraguas, pero aquí podemos hablar pues, de igualdad en un sentido muy amplio, que puede tener una dimensión económica, ¿no? De ingresos o una dimensión política de representación de las mujeres, pero también podemos hablar de derechos reproductivos, podemos hablar de derechos LGTBI, podemos hablar de gestación subrogada, podemos hablar de prostitución, es decir, que aquí hay un abanico de temas, cada uno de ellos muy complejo, ¿no? Y, por lo tanto, vamos a ver que hay heterogeneidad. Y luego creo que también es interesante porque son issues que tienen un potencial movilizador muy fuerte. Es decir, que de las principales manifestaciones y protestas que hemos vivido en los últimos años, estas cuestiones han estado muy presentes y especialmente la cuestión de la violencia de género, ¿no? Que también es otra de las cosas que podríamos introducir en la lista. Entonces, lo que veré o lo que intentaré presentar muy sucintamente es que hay distribuciones de preferencias que no son iguales entre unas issues y otras, es decir, que hay issues que generan un poco más de acuerdo, menos polarización, si se quiere, y otras que generan más desacuerdo, que hay cambios en las posiciones que se tienen sobre estas issues, seguramente porque son temas relativamente nuevos en la agenda, sobre los que la gente todavía se está haciendo su composición de lugar, y los partidos de alguna manera también, ¿no? En la medida en que enfatizan unas cuestiones u otras, y esto se refleja en los cambios actitudinales y también en los cambios en los niveles de acuerdo, ¿no? Entonces, empezamos con algunos datos. Aquí tenéis la distribución de las preferencias que tiene la gente sobre 4 cuestiones. Una tiene que ver con la abolición / legalización de la prostitución. Si funciona esto. Aquí estaría digamos, el extremo de la escala que refleja abolición y aquí el extremo de la escala que refleja legalización. El aborto, libertad para la interrupción voluntaria del embarazo, prohibición de la libertad, prohibición de la interrupción voluntaria del embarazo. Aquí estaría la autodeterminación del género o del sexo, ¿no? Como tenemos recientemente en España. Aquí sería la no permisión en ningún caso y aquí sería la permisión libre sin ningún requisito. Y aquí tenemos una escala de
digamos, warm feelings, o sea, sentimientos de afecto, digamos, hacia las feministas, ¿vale? Aquí serían los sentimientos fríos y aquí serían los más cálidos, ¿no? Entonces, ya se puede apreciar varias cosas. Bueno, una es que ya sabéis que este punto del centro pues siempre recoge un cierto volumen de respuestas, porque la gente muchas veces pues no sabe muy bien dónde situarse, ¿no? Podríamos hablar de la interpretación de esto. También vemos que hay bastantes frecuencias, bastantes casos en las posiciones extremas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la prostitución y en el caso del aborto, una concentración muy elevada de gente que está por la, digamos, la libertad a la hora de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿vale? Estos dos ejemplos, ¿no? Serían ejemplos, después lo veremos, de mayor acuerdo. Y esto sería un ejemplo de mayor desacuerdo en la distribución de las preferencias, ¿no? Después hablaremos un poco de esto. En general, digamos que hay una mayor presencia de personas en las posiciones más libertarias, ¿no? Vamos por resumir así muy brevemente. Pero lo que me interesa más es también enfatizar que esto que habéis visto que es una foto fija, en realidad no lo es tanto, ¿no? Especialmente para algunas issues. Aquí, por ejemplo, tenéis el grado de apoyo a la gestación subrogada. Se ha medido un poco diferente, ¿vale? En una escala de 6 puntos, que no entro aquí a detallar mucho digamos, el instrumento de medida, pero no hay punto central, ¿vale? Por lo tanto, la gente está un poco obligada a decir en qué lado se sitúa. Y también vemos que hay más gente en este lado, que es el lado, digamos, de permitirlo, de apoyarlo, que en el lado de no permitirlo o apoyarlo, ¿no? Aquí hay datos de 4 años y lo que se puede apreciar es que en la ola más reciente, que es 2023, hay un descenso en las posiciones de mayor apoyo y hay un ascenso en las posiciones de menor apoyo, ¿vale? Es decir, que hay algunos cambios que puede ser interesante analizar. Entonces, si volvemos a la distribución anterior, ¿no? de los cuatro temas, como os decía antes, aquí lo que hemos hecho ha sido calcular un índice de acuerdo, de agreement, ¿vale? Esto es un índice que va de 1 a -1. 1 quiere decir que todo el mundo está en la misma categoría de respuesta, cosa muy improbable, ¿no? Porque casi nunca estamos todos de acuerdo, mucho menos en estas cuestiones. El 0 querría decir todo el mundo distribuido con la misma frecuencia en todas las categorías, ¿vale? Y el -1 querría decir polarización máxima con la gente en las categorías extremas, ¿vale? Todo el mundo en las categorías extremas, de manera equilibrada. Entonces, lo que vemos es que en el caso del aborto el índice es de 0,35, que es un valor relativamente elevado, porque nunca vamos a llegar a 1, ¿no? Previsiblemente. En el caso de la prostitución, el índice de agreement es relativamente bajo, ¿vale? Menos 0,01. Y en el caso de gender identity y de la actitud hacia las feministas, pues estamos en niveles intermedios entre estas dos opciones. Entonces, lo que es interesante... Es que, Eva, yo creo que te falta un menos en el de abortion. No. ¿No? Claro, hay más agreement, porque están concentrados aquí, ¿vale? Están muy concentrados aquí, entonces eso significa... ahora lo vamos a ver, ¿vale? Bueno, lo mismo podríamos hacer calculando aquí el índice de cada año, digamos, y lo que vemos es que hemos pasado de niveles de agreement con respecto a la surrogacy, pues similares a los que había, por ejemplo, con respecto a la cuestión de la autodeterminación del género, pero en 2023 ha bajado el nivel de agreement, ¿vale? Hay algo más de polarización. Que bueno, habrá que ver si esto es un salto de una ola, porque esto uno siempre quiere ver tendencias en el panel y resulta que lo que ve son saltos de difícil explicación. Pero bueno, alguna tendencia se ve, ¿vale? Entonces, este gráfico, que me vais a disculpar porque tiene un poquito de información, es la evolución a lo largo del tiempo del nivel de agreement, que está aquí, ¿vale? Lo menos que encontramos es ese menos 0,1 sobre prostitución al 0,7, que ya está muy cerca de una situación de alto nivel de acuerdo, por issues, ¿vale? Y aquí tenemos todo un listado de issues. Entonces, esta línea negra de aquí, que es un poco un benchmark, para que os hagáis una idea, es el grado de acuerdo en el eje autoubicación ideológica izquierda-derecha.
¿vale? ¿Qué pasa en el eje autoubicación izquierda-derecha? Aunque nos parezca que estamos muy polarizados en términos de izquierda-derecha, la realidad es que la moda está en el 5 y la mayoría de la gente se sitúa en posiciones centrales, ¿vale? Cosa que no pasa con estas issues que hemos visto, donde hemos visto que bueno, hay un 5 ahí de gente que no sabe muy bien qué decir, pero luego hay bastante frecuencia en los extremos, ¿vale? Esto no pasa en el continuo izquierda-derecha. Entonces, este nivel, como veis, se ha ido reduciendo un poquito y eso quiere decir que hay un poquito de menos acuerdo en las preferencias que tiene la gente o en las orientaciones que tiene la gente con respecto a este eje izquierda-derecha, ¿vale? Y esta tendencia a la reducción la podemos encontrar también en otras cuestiones más concretas, ¿vale? Por ejemplo, la podemos encontrar, esto que hay aquí es el acuerdo con respecto a los impuestos versus los servicios públicos, la línea verde, ¿vale? Entonces, aquí hemos visto que ha habido un incremento al inicio de la serie, ¿no? En el año 2014-2015, en general. No lo hemos visto esto, pero hay más gente partidaria de mantener servicios públicos, aunque suponga tener impuestos, pero luego hay un descenso en esto. Para que estuvisteis en la conferencia de Pablo Simón el otro día en la Autónoma, lo comentaba también, ¿no? Como esto se ha reducido el grado de acuerdo que había sobre esta cuestión. Otro eje donde lo vemos también, que tiene que ver con cuestiones de género, en las preguntas sobre el aborto. Este es el eje del aborto. Aquí esta línea rosa continua es una pregunta que hicimos solo al principio del panel sobre la posibilidad de las personas del mismo sexo de adoptar niños, ¿vale? Y vemos que hay un grado de acuerdo bastante alto, también con respecto a las posiciones más libertarias, digamos, un grado de acuerdo similar para el aborto, pero que de repente en algún punto de la serie empieza a bajar y continúa bajando. Aquí tendremos que volver a preguntar, tendremos que volver a introducir esta pregunta. Es decir, que sobre cuestiones que parece que hay un acuerdo social importante, este grado de acuerdo puede reducirse, ¿vale? Y aquí lo estamos viendo. No estamos viendo el grado de acuerdo aquí, pero sí que estamos viendo la disparidad en los criterios que hay con respecto a esta cuestión del aborto. Otra cuestión que es interesante es, por ejemplo, esta línea azul, que son las posiciones con respecto a la inmigración, ¿no? Si la inmigración es algo que beneficia a la economía o no lo es, ¿no? Y aquí, primero hay menores niveles de acuerdo en general, pero además un acuerdo que va subiendo y bajando un poquito dependiendo del clima. No entramos aquí a ver cuáles son los factores, ¿no? Y una de las cuestiones con menos niveles de acuerdo es el conflicto territorial, ¿vale? Aquí hay una dispersión de preferencias importante, pero por debajo de esto están la cuestión de la gestación subrogada y la cuestión de la prostitución, que tienen niveles de acuerdo muy inferiores y además descendientes, ¿vale? A lo largo del tiempo. No son cambios enormes, pero bueno, son tendencias bastante claras. No sé cómo, ya estoy, ¿no? De tiempo, ¿sí? Vale. Pues entonces, por concluir un poco, me gustaría trasladar esta idea de que dentro de este término paraguas hay muchas cosas diferentes, ¿no? Y que seguramente necesitan de aproximaciones diferentes, que podemos ver un cierto aumento de los niveles de polarización, si entendemos polarización como menor acuerdo sobre estas cuestiones, pero esto no es algo específico de las cuestiones de género, también las encontramos en otras issues, ¿no? La territorial, si os fijáis, iba un poco en sentido contrario, ¿no? En los últimos años un poquito de más acuerdo. Las issues que más acuerdo generan, pues los derechos LGB, vamos a decir, porque la pregunta era muy concreta sobre esto, pero también el aborto, y otros pues son mucho más, digamos que hay más debate o más diferencias en las posiciones de la gente, ¿no? que forma parte de la muestra. Otra idea importante es que los acuerdos pueden ser acuerdos hoy o relativos a acuerdos hoy y mañana pues las cosas pueden cambiar, y eso también es interesante. Y también quizás recalcar que, bueno, esto es una imagen con mucha información, pero que luego va a necesitar otras cosas, ¿no? Es decir, hay que ver cuál es la saliencia, cuál es la relevancia que estas cuestiones tienen en la vida de la gente, porque puede ser que tengan posiciones muy extremas y que no les importe mucho,
y la lectura sería diferente, ¿no?, si hay más importancia atribuida, ¿no? Se pueden ver también diferencias. En realidad, la relevancia de esto no es el acuerdo en sí, sino en qué medida las posiciones están de alguna manera relacionadas con otros elementos, como por ejemplo la partisanship. Es decir, si dentro de un partido hay diferencias en las posiciones, es una situación muy distinta a si las diferencias en las posiciones se encuentran entre partidos, ¿vale? Y esto es como la siguiente etapa, ¿no? Y quizá aquí también, a pesar de que empezaba diciendo que esto era el colesterol bueno, aquí también hay que analizar si detrás de estas posiciones, que en muchos casos están en los extremos, hay también un elemento afectivo de rechazo a la gente que está en el otro lado de la escala. Es decir, que ahí es donde digo que esta parte, digamos, de la polarización buena y la polarización mala están muy vinculadas, y eso también se tiene que analizar. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues... Damos la palabra ahora al profesor Torcal. Bueno, muchas gracias por la invitación, por organizar este evento, Marga, profesora Torres, y también por la organización, invitarme de los profesores Messenger y Gelb. I really appreciate. Me paso al inglés. Realmente aprecio la invitación y darme la oportunidad de presentar cosas nuevas, o intento, ¿no? Mi amiga Marta me ha dicho que soy un académico de renombre. Lo de renombre lo dice por dos razones, porque soy amigo suyo y porque me llamo Mariano, que es muy largo y por eso dice. Aparte de eso, lo que sí quiero decir es que esta mañana se ha insistido mucho en que sabemos mucho sobre polarización. Yo voy a decir todo lo contrario, no sabemos nada de polarización. La prueba evidente que no sabemos nada de polarización es que en 2 semanas va a salir un Handbook of Affective Polarization, que he editado con Elko Hatterbelt, de la Universidad de Ámsterdam, que tiene 30 capítulos, en donde fundamentalmente venimos a decir no sabemos nada, y nos queda mucho por aprender. Con la colaboración de Eva, que tiene un capítulo en dicho handbook, y son expertos de todas partes del mundo que escriben sobre los diferentes temas, entre otros el Issue Polarization, que es uno de los temas que ha planteado ahora mi admirada colega, la profesora Antuiza. Por tanto, yo creo que no sabemos mucho. Y que este curso es sobre despolarización, y para hablar de despolarización yo creo que hay que hacer, por lo menos tener una idea de qué hablamos, y sobre todo hacer un diagnóstico medianamente acertado de por qué nos estamos polarizando y cuáles son los mecanismos que nos llevan a estas dinámicas de polarización y despolarización, por ejemplo, en issues también, ¿no? Entonces yo creo que todavía queda mucho por hacer en ese sentido, y mi intervención va a ir un poco a decir, bueno, voy a hablar de cosas que creo que debemos dejar un poquito claras sobre este tema, ¿no? Entonces lo primero que voy a hablar, perdón, este es el título de otra presentación. Bueno, lo primero que voy a hablar es de los elementos definitorios de polarización afectiva, ¿no? Que todo el mundo habla de polarización afectiva, pero todavía estamos ahí un poco, decían la buena, la mala. Bueno, la buena y la mala, está la vieja discusión, esta es polarización ideológica, polarización afectiva, ¿no? La polarización ideológica es buena porque tiene que ver con issues, etcétera, y entonces es muy importante el posicionamiento de los partidos para que los votantes sepan distinguir cuál es la oferta cuál es la distinción de la oferta del supply, y por tanto posicionarse, etcétera. Esto viene de los años 90, yo soy un poco viejo. El problema era al contrario, que es que los partidos se parecen mucho, no hay oferta, el lente de las ideologías, no sé qué. Ya de repente hemos descubierto que la polarización es importante. Pero ahí el problema no, en el caso de la polarización afectiva, no, hay gente que discrepa conmigo, pero no es un problema de la intensidad, que eso tiene que ver sí con la polarización ideológica, mucho o poco, sino la naturaleza misma de esa polarización. Es lo que ha llamado esta mañana la ponente la polarización antagónica y la polarización agónica, que es un término que viene de la teoría política, por cierto, y del que hablamos mucho en nuestro handbook of política, con un gran capítulo de una experta en teoría política. Perdón. La definición general es de consecuencia de la formación de identidades grupales hacia los partidos y sus votantes, y esto es importante también, que lo que hemos llamado polarización vertical y horizontal, vais a oír esos términos también,
que favorecen la hostilidad y la distancia social entre los identificados con los distintos partidos y la afinidad con los propios. Esto genera un conjunto de prejuicios y actitudes positivas o negativas hacia los miembros del propio grupo y prejuicios negativos hacia los del otro grupo partidista opuesto. Bueno, hay algunas citas de gente que habla de esto, que va variando también sus posicionamientos respecto a lo que es exactamente. Entonces, el primer problema que tenemos es que no estamos tampoco de acuerdo exactamente qué es polarización afectiva. Porque me gusta la construcción teórica, la construcción metodológica. Yo tengo en el handbook un capítulo sobre metodológico muy de cómo medimos y por qué no lo estamos midiendo mal, etcétera, etcétera, etcétera. Y seguimos midiéndolo mal. Pero bueno, entonces la definición general de polarización es el alineamiento de actitudes, eso es la general. Extremas, lo explicó Eva, que se ubican en polos opuestos del espectro ideológico y que son responsables de opiniones y conductas políticas supuestamente más radicales, ¿vale? Eso es en general polarización. Pero dentro de eso tenemos que hablar de polarización ideológica y tenemos que hablar de polarización afectiva. La polarización ideológica hay varios tipos, está basada en la radicalización en torno a principios ideológicos y a veces se hace equiparable al extremismo ideológico. O sea, muchas veces cuando hablábamos de polarización, no, lo que está hablando es de extremismo ideológico, ¿vale? Y pueden estar relacionadas o no, pero en cualquier caso no es lo mismo. Y ahí quiero aclarar una cosa, y ahí tengo una pequeña discrepancia con el profesor Miller. No es un problema de la relación entre ellos, que también lo es, sino es un problema de causalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que, como ha explicado muy bien la profesora Anduiza, que uno se radicaliza sobre determinados issues porque está ejerciendo mecanismos de motivated reasoning, que quiere decir, o motivación racional, que quiere decir, bueno, como yo me identifico con este grupo y este partido tiene este posicionamiento, yo crecientemente me voy polarizando sobre ese issue, aunque no tenga ni puñetera idea de qué va. Y otra cosa muy distinta es decir, no, es que como yo me polarizo sobre determinados issues, me acabo polarizando también, me identifico con un grupo, con un partido y por tanto me polarizo en términos afectivos. Entonces la discusión central de esto no es tanto el grado de relación que existe entre ambas, sino sobre todo qué es lo que genera qué. Y ahí está el elemento fundamental de la discusión. ¿Por qué digo esto? Porque no voy a hablar más de polarización afectiva, simplemente voy a decir que, bueno, que la mayoría de discusiones actuales sobre polarizaciones que están en los medios y debates públicos se basan en la idea que tenemos sobre polarización ideológica, muchas veces se equivocan en los medios, y también se mezcla en términos, incluso con la crispación, hay mucha polarización. Bueno, se está hablando de la crispación en el Congreso, pero eso, primero, hay que estudiar si esa crispación responde a una polarización afectiva entre las élites desde el punto de vista actitudinal. De hecho, ayer salió un artículo hablando de eso, un número monográfico editado por Xavier Collier en American Behavioral Scientist, donde tengo un artículo hablando precisamente de eso, con datos que hice con, ¿cómo se llama?, con Leonardo Sánchez, un profesor de la Universidad de Burgos, que está muy bien. Ese proyecto es muy interesante porque tienen datos sobre élites, pero crispación no es lo mismo que polarización, ni siquiera entre las élites. Un discurso crispado no necesariamente significa que haya mucha polarización afectiva entre las élites. Pero además, la siguiente pregunta es, ¿esto afecta a la ciudadanía? ¿En qué medida afecta a la ciudadanía? ¿Cómo? Sí, etcétera, ¿no? Y voy a explicar un poquito más en ese sentido, pero lo que sí quiero destacar es que equivocadamente se hacen equiparable a la polarización afectiva, ya que se distingue por esta última, se distingue por la dependencia de los efectos erosivos provocados por una polarización impulsada por la identidad. Perdonad que lo lea porque eso lo he escrito yo, pero es así. Es decir, el problema de la polarización afectiva es que es una polarización que responde a mecanismos básicos de reacción y contrarreacción impulsados por sentimientos que vienen de ciertas identidades. Identidades, no en el sentido tradicional de identidades partidistas, sino en el sentido de identidades sociales que se generan en torno a determinados grupos, que en este caso son grupos de votantes o grupos o grupos que se identifican con un determinado partido en general y mucho más en las democracias latinoamericanas con un determinado líder. ¿De acuerdo? Y eso es lo que es peligroso porque le pasa a los votantes de ser votantes racionales en votantes hooligans, ¿vale? Este es el clásico gráfico de Reithan que habla de la diferencia entre uno y otro, que viene a decir un poco, la distancia puede ser la misma, pero la naturaleza es muy distinta, ¿vale? Esto no hace falta que lo explique, se ve claramente las dos dimensiones, la dimensión cultural y la dimensión socioeconómica es la que genera la distancia, la otra es simplemente lo que me agrada o me desagrada el partido A y el partido B, ¿de acuerdo? O sus votantes, etc. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, hay algunos aspectos también a distinguir sobre polarización afectiva, que es la afinidad con el grupo, consecuencia de la identidad con el grupo. Hay que distinguir dentro de esa polarización lo que es la afinidad de lo que es la hostilidad.
la polarización afectiva es la diferencia entre uno y otro, pero no siempre están relacionados. Hay muchos casos, en América Latina también, donde la polarización se mueve en torno a la hostilidad, no a la afinidad. Entonces puede haber gente que no tenga mucha afinidad, pero que desarrolle lo que se llaman identidades negativas. Está muy discutido eso en el libro del Handbook of Affective Polarization, que lo estoy vendiendo aquí no porque gane dinero, porque es en abierto, sino es porque creo que es muy interesante. Segundo, la hostilidad además tiene los efectos negativos más evidentes y visibles. El último libro de Alexa Bankert habla mucho de esto, y es más un libro comparado, basado en el caso americano, pero también tiene casos, estudia Italia, Alemania y no me acuerdo más, que está muy bien en ese sentido. Y el último libro editado de Drunkman, que se llama Party Hostility, sí, Party Hostility y tal, y está muy bien en Estados Unidos, y ahí habla también mucho de ese aspecto. En realidad puede darse la identificación negativa y hostilidad sin que haya identidad, etc. Hay casos, por ejemplo, el trabajo de Samuel Sissoko en Brasil, o el trabajo comparado de Meléndez de varios casos de América Latina, que está Argentina, Brasil, ¿tú te acuerdas? México. Y México. Y esto puede generar, además, problemas de identidades partidistas. Son identidades partidistas que ordenan y refuerzan otras identidades. No solo los issues, sino lo que se produce, lo que se llama el social shock. ¿De acuerdo? Este es un gráfico muy chulo, muy bonito, pero no lo voy a explicar, pero lo que quiero mostrar fundamentalmente, porque no tengo tiempo, pero fundamentalmente lo que trato es que hay distintos escenarios. Uno es el positive partisanship, en donde realmente es solamente que les gusta mucho, pero no hay mucho movimiento hacia el dislike. Hay otro que es el que close partisans, que es, yo creo que el escenario de España, que es donde hay mucha relación entre la identificación propia, la afinidad y la hostilidad. Luego hay casos escenarios en que son apathetic partisans y luego lo que son negative, que es lo que hablaba, que puede que a lo mejor no tengan mucho like, pero sí tienen mucho dislike. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta esos escenarios. El caso español se asemeja bastante al close partisans, porque hay mucha relación entre el like y el dislike. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que voy a mostrar ya para acabar? Perdón, me llamas al teléfono y no lo he desconectado. Perdón, un segundo. Esto es fatal. Yo lo odio cuando me lo hacen a mí. Bueno, entonces, lo que quería decir es, lo que voy a mostrar son datos de las elecciones de julio del 2023. Muy rápidamente, es una encuesta panel, tiene muchos datos, no voy a mostrar, no voy a complicar nada la presentación en ese sentido. Solamente quiero mostrar dos cosas. Uno, que pese a la creciente crispación, lo que sí se observa, sobre todo a partir de octubre del 21, es que hay una estabilización de la polarización afectiva. O sea, esos trends que se veían arriba y abajo, hay una estabilización. Entonces, no crece, está estabilizada. Eso es lo que viene a mostrar un poco estos datos. Y además hay otra cosa importante, y es que hay una fuerte relación, como digo, entre la hostilidad y la afinidad. Y están muy unidas en el caso español, van muy unidas. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues que a pesar de la creciente crispación que vemos entre las élites políticas, la repercusión entre la ciudadanía, por lo menos en términos de los niveles agregados de polarización afectiva, no se ven afectados. Seguimos en un escenario donde se está estabilizando, pero no está creciendo. Punto 2. Contrariamente hay un último libro de Bartolomeus, que no sé cómo se llama, La búsqueda del tiempo o algo así, ¿no? Ahora, que es interesante, está bien, es muy provocador, pero tiene una idea con la que yo estoy completamente en desacuerdo. Yo les dice que los más polarizados serán entre los jóvenes. Y explica las razones, que tiene que ver con el cambio generacional y con etcétera, etcétera. Y al revés, los datos de 2023 muestran que precisamente los más polarizados son los de mayor edad, con lo cual es completamente distinto el argumento. Y entonces esto hay que pensarlo bien, porque también para diagnósticos de despolarización, porque resulta que estamos concentrándonos en que la base del problema está aquí y resulta que no está aquí. No sé si va esto. Está del chiringuito para señalar. Yo creo que es aquí, ¿no? Qué buena eres, joder, qué tonto soy yo. Y pensamos que está aquí y a lo mejor también estamos omitiendo el hecho. Y esto tiene que ver también con el uso de internet, social media, etcétera, etcétera, etcétera. Pues resulta que a lo mejor nos estamos equivocando. Esto es algo tan sencillo como todo esto. Lo mismo, esa era hostilidad, esto es hostilidad y esto es polarización. Esto es hostilidad, perdón, me he equivocado en el título. Pero es hostilidad. Y es lo mismo, exactamente lo mismo. ¿De acuerdo?
Interés en la política y resulta que los más interesados son los que están polarizados, no los no interesados. También tenemos que reflexionar sobre eso, porque a lo mejor ahí hay algo que pensar sobre despolarización, ¿no? ¿De acuerdo? Y además, bueno, como veis, estoy distinguiendo todo el rato la línea azul y roja, es polarización hacia los líderes y polarización hacia los votantes. Insisto, esto es muy importante, aparte de la discusión. Es decir, son sentimientos hacia los votantes de ese partido o sentimientos hacia los líderes de ese partido, ¿vale? Y esto es lo que se llama, he dicho antes, polarización vertical o polarización horizontal, ¿vale? Y siguen las mismas pautas. Siempre, como muestra la literatura, la polarización hacia los líderes es mayor siempre que la polarización que se genera hacia los votantes. Y, por tanto, las relaciones son más fuertes. También hay que pensar en esa dirección para cuando hablemos de despolarización. Este es hostilidad, pero bueno, aquí hay un rollo, pero me paso de esto porque hay mucha información y no quiero aburriros. Esto es el susodicho asunto de que es Internet. Lo mire por donde lo mire, en el National Comparative Election Project es que no sale ni por asomo. Ya he escrito sobre esto en el South European Society and Politics, he demostrado que no. Una cosa es decir que en las redes sociales se concentran los polarizados, que eso es cierto, y otra cosa muy distinta es decir, por eso van. Y otra cosa muy distinta es que el efecto de las redes es lo que polariza, que no es verdad. ¿Vale? Nadie ha conseguido demostrar, hasta donde yo sé, y mira que leo de esto bastante, de manera convincente que lo que pasa en las redes tiene un efecto claro en el nivel de polarización individual. Si tiene que ver en la colectiva, no es por el efecto de las redes, sino por la transmisión a través de los medios de comunicación de lo que pasa en las redes, que es distinto. ¿De acuerdo? Y luego la gente dice, bueno, no, es que la polarización favorece la participación. Bueno, si favorece la participación, porque sabemos que la participación tiene costes, que lo preguntaba yo esta mañana, tiene costes. Y por tanto ya sabemos de tiempos de toda la vida que un efecto clarísimo para que la gente participe más es la motivación. Es el efecto clave para que la gente participe. Por mucho que hagamos cálculos racionales de coste-beneficio, de que si el efecto marginal del beneficio de la verdad es la motivación. Y claro, si no está polarizado va a votar. Va a votar porque quiere defender a los suyos, porque las elecciones es el partido de fútbol. Y yo voy a participar aquí. Entonces, pero ahora la verdad, veis que no hay mucha diferenciación. Encima, además, o sea, sí, pero no hay mucha diferenciación. Pero no solo eso, es que, además, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, ya he escrito sobre esto y quiero insistir en un libro que estoy preparando ahora con todas estas cosas, esto es cuándo decidieron ir a votar. Que también, por cierto, contradice lo que dice Bartolomeus en su libro. Lo siento, me gustó el libro, pero hay cosas que no estoy de acuerdo. El libro es bueno, pero hay cosas que no estoy de acuerdo. Entonces, como veis, curiosamente es que los menos polarizados son los que deciden a última hora. Los menos polarizados son los que deciden a última hora. Lo cual quiere decir, viene a contar un poco lo de la abstención. ¿Y qué depende, entonces, de qué depende su voto? Primero, de que vayan a votar y de qué depende. De esa polarización buena, de la ideológica. De a la hora de la verdad, que es lo que salvó al PSOE a última hora. Estos que decidieron a última hora acabaron votando por el Partido Socialista a última hora. Porque tiene que ver con algunos de los issues de los que ha hablado Eva, perdón. Entonces, el efecto, por tanto, sí están relacionados, pero la polarización ideológica como instrumento de decisión se activa mucho más en aquellos votantes donde existen menos niveles de polarización afectiva. Cuando la polarización afectiva se retira en su efecto, aparece la polarización buena. ¿Vale? Entonces, eso es lo que quería enfatizar. Bueno, tengo mucho más rollo, iba a contar unas cosas, pero ya me he pasado el tiempo. Pero lo único que quería mostrar ya por último es que... pero ojo con la polarización. Porque el trabajo que estoy preparando también tiene que ver con los diferentes escenarios actitudinales que se dan entre ganadores y perdedores como consecuencia de la polarización. Aquí discuto los escenarios, no me da tiempo, pero señalo mucho la importancia del escenario 3 y el escenario 4. Estos escenarios 3 y el escenario 4 se producen en España y se ven claramente aquí.
¿Qué significa este primero? Significa que la polarización, cuanto más polarizados están, más desconfían en las instituciones, tanto los ganadores y los perdedores. Por lo tanto, se produce un escenario de deterioro institucional y actitudinal muy grande que abre el paso para la llegada de los populismos. Esto es el antepaso, esto es el paso previo a la llegada del populismo. Y ese es el problema de la polarización, punto uno. Y el segundo escenario, aquí se da con la justicia, es que la polarización lo que hace es que se produce un abanico de diferencias entre los ganadores y los perdedores. Es decir, se politiza la confianza en las instituciones, se politiza el grado de satisfacción con la democracia, se politiza el apoyo, que no muestro el grado, el apoyo a acciones en favor en contra del Estado de la democracia liberal, los principios de división de poderes. Este escenario, como consecuencia de la polarización que se produce durante las elecciones, estos dos escenarios son altamente peligrosos. Y esto es lo que se están generando. Es decir, si uno mira la relación directa entre unas cosas y otras, no ve tanta diferencia. Pero si uno observa el grado de polarización como factor condicionante de lo que se llama el gap de ganadores y perdedores sobre un conjunto de actitudes democráticas, el susto es gordo. Porque es ahí donde está el problema. Porque genera escenarios donde determinados líderes políticos se sienten capacitados o por lo menos no restringidos a la hora de implementar acciones en contra de la democracia liberal y los principios democráticos liberales. Y se empiezan a justificar acciones por los intereses partidistas o por los intereses de implementar determinadas políticas que consideran que son las legítimas. Y ya que acabo. Muchas gracias, Mariano. Bueno, pues ahora el profesor Rodolfo nos Gracias. ilustrará sobre el caso latinoamericano, ¿verdad? Algo así vamos a intentar, sí, gracias. Bueno, en primer lugar quería agradecer a las directoras del curso, a las profesoras Covadonga Meseguer y Janina Well por la invitación, también a la directora del Centro Ernest Lodge, Margarita León. Las desventajas, esto de que los últimos sean los primeros, no es cierto, los últimos somos los últimos, ¿no? Ya han anticipado Eva y Mariano en dos muy interesantes presentaciones algunos de los tópicos sobre los que voy a trabajar. Entonces voy a intentar no ser demasiado repetitivo, aunque ciertamente va a ser de algún modo inevitable. Enfocándome, yo diría, en América Latina en general, pero con énfasis en los dos casos en los que he trabajado más, que son los de México, por vivir en ese país, y en Argentina por ser de allí. No es una justificación muy metodológicamente adecuada de selección de casos, pero son dos casos cruciales. No es una broma esto de ser de mis vínculos afectivos justamente con esas dos naciones. Yo diría, hay como dos problemas distintos que es interesante analizar, no solamente para los casos de América Latina, sino también para los casos de Europa y de otras regiones del mundo. Uno es el problema sobre, tal como lo sugería Mariano recién, y los datos de Eva también mostraban, si la polarización la polarización afectiva es particularmente negativa, es decir, se expresa en la hostilidad hacia diferentes outgroup, hacia diferentes grupos distintos al de adscripción de los individuos, lo que algunos autores han llamado el problema de las anti-identity politics, ¿no? Esa es una pregunta. La otra pregunta es sobre los vínculos causales entre la polarización ideológica y la polarización afectiva, que ya
Eva y Mariano han definido, así que no lo voy a hacer, excepto que sea necesario en algún momento de la presentación. En ese sentido, es la polarización, son dos esferas, por un lado, son dos esferas autónomas, dos dimensiones independientes empíricamente la una de la otra. ¿Puede haber polarización afectiva sin polarización ideológica y en la otra dirección también? ¿O están vinculadas la una con la otra? Bueno, Mariano ha dado algunos datos y Eva también como para plantear algunas hipótesis. Gracias. Yo ahora voy a enfocarme en algunos datos de una presentación muy larga. Voy a resumirme a lo que, o voy a enfocarme, en los datos que sean más útiles para dar cuenta de estas dos grandes preguntas, ¿no? El problema de la polarización afectiva negativa no es tanto lo que me identifico con el grupo de adscripción, sino mi sentimiento de hostilidad y de rechazo del grupo distinto, del outgroup en inglés. Y la otra es sobre la relación empírica entre polarización ideológica y polarización afectiva. Bueno, esto ya lo han comentado particularmente Mariano, pero también Eva, las definiciones de polarización afectiva y de polarización ideológica. La polarización ideológica tiene que ver con estar en los extremos de un continuo en términos de las posiciones de los individuos frente a diferentes policy issues o, digamos, temas de política pública, y la polarización afectiva, que tiene que ver con los sentimientos de afinidad hacia el propio grupo y de hostilidad hacia el otro grupo, el grupo externo. Entonces, un punto importante referido, lo ha sugerido también Mariano, a la polarización afectiva, es sobre las causas de la polarización afectiva. Mariano ha argumentado diciendo que él no encuentra que el consumo de redes sociales sea un factor asociado a la polarización afectiva. En un trabajo, no es tanto en ese caso lo que voy a plantear el medio o el uso de las redes sociales, sino más bien el que las redes sociales sea un espacio de difusión de determinadas narrativas, relatos o discursos, y son esos discursos en todo caso y no las redes sociales, que son una plataforma a través de las cuales esos relatos llegan a los ciudadanos. Es, digamos, en el argumento de lo que he estado trabajando, ciertas historias que se caracterizan fundamentalmente por simplificar la complejidad de la realidad política. Son historias que apelan a emociones, que apelan a relatos simplistas de la política y que, bueno, una tradición de los estudios de ciencia política ha llamado la retórica populista, ¿no? La idea de que la comunidad política fundamentalmente está constituida por dos entidades homogéneas y digamos, inexorablemente opuestas, la idea de un pueblo bueno y sabio y la idea de una élite corrupta que se aprovecha de ese o que explota a ese pueblo, ¿no? Esta es una definición de populismo que ha sido propuesta por una perspectiva en ciencia política, la perspectiva ideacional, que seguramente muchos de quienes están aquí la conocen, ¿no? El punto es el papel que juega la polarización afectiva negativa, entendida como un fuerte sentido de pertenencia a áreas o esferas sociopolíticas distintas que ven al otro como un grupo que rechazan, que no aceptan, al que incluso le restan o le quitan legitimidad democrática. Cuando recién Mariano hablaba de la politización, la propia pertenencia a la polis se politiza. Rechazo
o no acepto que que el grupo opuesto al mío tenga legitimidad alguna en la arena política. Ese es un poco el razonamiento que está detrás de la idea de polarización afectiva negativa, una de las dimensiones. ¿Okay? Mencionaba que iba a trabajar con el caso de México y con el caso de Argentina, particularmente el de México. Con un grupo de colegas hemos estado siguiendo la narrativa o el relato, en particular de Andrés Manuel López Obrador, y en las redes sociales, pero también en los medios de comunicación, y lo que alguna evidencia cualitativa encuentra, los datos cualitativos no siempre son muy aceptados en el mainstream de la ciencia política, es que hay ciertas historias que utiliza recurrentemente Andrés Manuel López Obrador que generan comentarios más polarizados afectivamente en las redes sociales. Es decir, la red social es el lugar de o las redes sociales son el medio, no el mensaje, ¿verdad? A diferencia de lo que Marshall McLuhan pensaba. Quiero decir, las redes sociales son meramente una plataforma. Aquí lo importante es el contenido de ciertas historias en las que se apela a emociones, se apela a retratos maniqueos y simplistas de la política que le niegan el pluralismo y la complejidad de la misma. Bueno, vamos a ir pasando algunos datos por temas de tiempo. Estas son las 8 historias, lo que en este artículo, en este trabajo, llamamos con otros colegas, las 8 historias que encontramos recurrentemente en la narrativa de López Obrador. Una es la defensa o advocar a favor del pueblo. La segunda es la idea de la democracia como democracia directa y un rechazo a las instituciones de la democracia representativa o la democracia liberal. La idea de que las élites son todas homogéneamente corruptas, ¿sí? Cierta visión cierta caracterización negativa de los otros, ¿no? Que le llamamos ostracizing the others. Hay un relato respecto a que plantea la idea de que las élites conspiran en contra del pueblo y que el líder populista es un defensor de los derechos y las aspiraciones del pueblo. Una sexta historia es la invocación de, digamos, lo que algunos han llamado nativismo. Nosotros aquí hablamos de una historia en la que se alude a un pasado imaginario a una especie como de utopía retrospectivas, en los términos de algunos autores de la ciencia política comparada. Otra de las historias es lo deseable de que el Poder Ejecutivo, digamos, debilite los mecanismos de pesos y de contrapesos propios de la democracia representativa, al que llamamos la historia de Executive Aggrandizement, y finalmente una octava historia, que voy a tratar de mostrarles ahora en un gráfico, en la que Andrés Manuel López Obrador plantea la política de un modo personal, es decir, no es un problema de instituciones, sino de el líder y sensacionalistas en naturaleza. Ok. Esto que está aquí es, yo diría, la estructura gráfica de es la estructura narrativa del relato de López Obrador. Los nodos azules, que espero que se vean, representan cuatro ideas
que forman parte de la retórica populista, el pueblo, lo pueden ver a la izquierda, a la derecha abajo, los conservadores, que está arriba a la izquierda y que en el contexto del caso de López Obrador representa la noción de élite propia de la literatura comparada. López Obrador no utiliza la palabra élites, sino utiliza la palabra conservadores, ¿sí? Y dos palabras que retratan el tipo de relación que el populismo plantea entre las élites y el pueblo, que son corrupción, la pueden ver en el centro, con un nodo celeste, y privilegios. La idea de que las élites tienen privilegios indebidos y legítimos. Y con eso hay una serie de tweets que, bueno, en el trabajo, si les interesa, lo pueden ver, porque es análisis cualitativo, tweets específicos en los que López Obrador plantea la idea de que las instituciones representativas de la democracia no son otra cosa que mecanismos de defensa de privilegios indebidos de parte de la élite. Él reduce la representación democrática y las instituciones de la democracia a privilegios indebidos, ¿no? O a la corrupción. ¿Qué es lo que hay detrás de esta metodología de textual analysis, qualitative and quantitative textual analysis? Hay coocurrencia de palabras, esto es un procedimiento que es cuantitativo, en cierto modo, está relacionado con la correlación, aunque no se reduce estrictamente a correlación. Las palabras que López Obrador menciona en los posteos que sube a Twitter, cada vez que menciona la palabra pueblo, corrupción, pueblo, corrupción, conservadores y privilegios. Entonces, hay una serie de palabras que esta técnica de análisis de los datos encuentra y que, haciendo análisis cualitativo de los tweets, uno puede darle sentido. Es decir, no solamente correlacionan, sino qué tipo de vínculos narrativos establece López Obrador entre las dos palabras. Que eso es algo que la correlación no permite. La correlación es un procedimiento necesario, pero no suficiente para observar el sentido que las palabras tienen dentro de un relato. Esta gráfica muestra la distribución de la polarización a lo largo de las 8 diferentes storytelling, relatos, narrativa, que identificamos en el discurso de López Obrador. Es una figura de violines, digamos, y lo que esto muestra es que hay diferencias en el nivel o en el grado, esto es más cuantitativo, de polarización afectiva negativa que cada historia produce. Hay ciertas historias que generan mayor cantidad de comentarios polarizados entre los seguidores de López Obrador. Esta también es una gráfica que muestra el total de comentarios y el número de comentarios polarizados por relato, por historia, historia, digamos, de López Obrador. Ahí también hay diferencias. Esta es, una prueba de ANOVA, ¿no? Que da una P que no es lo suficientemente robusta, diría alguien, alguien muy conservador en términos estadísticos, pero que habla de que hay diferencias cuantitativas al comparar las diferentes historias y el nivel de polarización que producen. Ok. Y finalmente, esta gráfica, que se asemeja a la anterior, lo que retrata es las palabras que más los seguidores de López Obrador utilizan frente a las 8 historias que se pueden ver en naranja. Es decir, en color naranja están las 8 historias que, de modo inductivo,
y esa también es un aspecto importante de la naturaleza de los métodos cualitativos, nosotros identificamos, ¿no? Ahí las pueden ver, por ejemplo, Executive Aggrandizement se ve creo que bastante bien, Advocating for the People, es decir, están las 8 historias y hay una serie de palabras que van desde las burlas abiertas, jajaja, se puede ver en celeste, es un comentario que aparece mucho, entre otros, neoliberal, etcétera, que aluden a las palabras que los seguidores de López Obrador mencionan más frente a cada una de estas historias. Con Mariano alguna vez conversamos en otro contexto que esto podría ser retrato de la conocida cámara de eco o echo chamber, aunque si ustedes ven el contenido peyorativo de las palabras, por ejemplo, por ahí está el PRIAN. El PRIAN es un término que utiliza López Obrador para referirse al Partido de la Revolución Institucional, PRI, y al PAN, Partido de Acción Nacional, a los que él los ve como parte de esta élite corrupta. Es decir, aquí hay comentarios positivos hacia López Obrador y también negativos hacia López Obrador. Entonces, no es exactamente resultado de echo chamber. Igualmente, por supuesto, hace falta más investigación, como siempre. No sé si tengo tiempo, pero el otro caso de estudio es Argentina. Aquí lo que nos interesaba... ¿Sí? ¿Tengo tiempo? Si te extiendes mucho, no vamos a dejar... para preguntas. Perfecto. Entonces, en todo caso, lo comento. Aquí lo que vamos a ver, o la idea es explorar los vínculos entre polarización afectiva y polarización ideológica. Lo comento brevemente. La polarización afectiva tiene bases ideológicas para el caso de Milei contra la casta, una de las, lo que nosotros llamamos aquí la nueva grieta en Argentina, pero no tiene bases ideológicas, y esto es algo muy antiintuitivo, al explorar los vínculos de quienes están del lado de Juntos por el Cambio, que ha cambiado de nombre varias veces, y Unión por la Patria. Es decir, la dimensión peronismo-antiperonismo o kirchnerismo-antikirchnerismo, allí no, la polarización afectiva, contrariamente a lo que cabría esperar, no tiene bases ideológicas. Sí la tiene de Milei frente a la casta. Entonces, con esto termino y en todo caso vuelvo. Gracias. Gracias. Bueno, gracias a los 3 ponentes, han sido las 3. Nos hemos quedado con ganas de saber más, en realidad, ¿no? Y hay una cosa muy clara, que es que, aunque parece que sabemos mucho de la polarización, en el fondo no sabemos tanto, y sin un buen diagnóstico es difícil después encontrar soluciones, ¿no? Para la despolarización. En cualquier caso, seguro que eso lo hablaremos más adelante en las demás sesiones. Ahora queríamos abrir el espacio a preguntas entre el público. Vale, pues Jaume, Luis. Bueno, buenos días y muchas gracias a todos los que han hecho posible esta jornada, porque realmente creo que es de gran interés. Me han interesado mucho las 3 exposiciones, pero voy a dirigir una pregunta más concreta a Mariano respecto de una afirmación que me ha resultado sorprendente, pues, digamos, sorprendente en el buen sentido de la palabra, que es el que digamos, vinculaba la polarización afectiva con gente, digamos, más mayor y no con jóvenes, digamos, ¿no? Que sería... Entonces, mi pregunta en relación con este dato, con este hecho, sería el siguiente, o como una pregunta, una hipótesis. ¿Podría ser que en algún momento hayamos asumido que el pensamiento liberal está como más asumido por la población de lo que está? Es decir, una cosa es que tengamos democracias liberales representativas y otra cosa es que los valores de esas democracias que podemos explicar perfectamente estén asumidos vitalmente, ¿no? Digamos que la idea bueno, sobre todo desde el punto de vista del liberalismo, no tanto de ir a votar, sino la idea de que, bueno, que todas las opiniones son igualmente relevantes y una cierta idea de individualismo, ¿no? que plantea un cierto relativismo hacia las otras opiniones. Entonces, mi pregunta sería, quizás
o podría ser, o te lo planteo para que lo comentes, si en algún momento, puesto que estas democracias han funcionado, hemos asumido que la ciudadanía en su conjunto las comprendía intensamente, que las asumía, y que ciertas generaciones también estaban educadas en esos valores liberales. Y quizás en un momento dado, estas o algunas generaciones están teniendo la posibilidad de expresar, digamos, de ser contrahegemónicas, de expresar unos valores que no son tan liberales, gracias a las redes y gracias a que se ha legitimado esta perspectiva a través del populismo. Es decir, que el populismo ha permitido, incluso aquí hay una especie de pinza, el populismo y el multiculturalismo, ha permitido que, bueno, empoderar una perspectiva que antes también se tenía, pero que no se expresaba públicamente, que es, bueno, nosotros somos unos, hay otros, y hay que ganar la partida, ¿no? Entonces, bueno, eso no es un valor liberal, pero quizás antes era como muy difícil, daba vergüenza, quizás, incluso expresarlo a través de la acción, ¿no? Y a eso, además, yo le añadiría un elemento que quizás no está, que creo que influye tanto a los jóvenes como a la gente, digamos, más mayor, pero que no estaba en el tablero político hace una década o dos, que es el rencor, ¿no? La idea de que la globalización, etcétera, ¿no? ha ayudado también a hacer aflorar un sentimiento no pacífico, digamos, de rencor hacia el sistema, ¿no? Y, bueno, pues esos dos elementos, ¿no? Que, por un lado, ¿no? Expresar unos valores que son iliberales, que ya existían previamente, pero que no tenían la posibilidad de aflorar, junto con un elemento emocional de rencor, ¿no? ¿Cómo eso lo vincularías al hecho de que la polarización efectiva está más presente, no entre los jóvenes, sino generaciones, digamos, más maduras? Y no sé si me atrevo también a preguntarte si, por otra parte, tenemos datos de que aquellos que tienen una posición más relativa sobre la importancia de la democracia representativa son los jóvenes, por otra parte. Parecen los jóvenes son los que... Pero también podría ser que tienen valores más liberales. Entonces, ¿cómo casaría eso, ¿no? Que por un lado tienen una cierta distancia hacia el valor de las democracias liberales representativas, pero por otra parte están menos polarizados que las generaciones más adultas. Gracias. ¿Qué hacemos? Recogemos unas cuantas preguntas y luego, en función del tiempo disponible, ¿vale? Luis, por favor. Pues muchas gracias por las tres presentaciones. Yo le voy a hacer una pregunta a Eva porque me alegra ver que algo que le llevo dando también dándole vueltas con datos, llegamos un poco a las mismas conclusiones y eso siempre con distintas bases de datos pues a uno le da más seguridad. La cuestión es la siguiente. Parece ser que en general lo que ha pasado en España en las últimas décadas, y tampoco es muy sorprendente, es que España se ha vuelto más liberal en lo social, moral, y más liberal en lo económico también, en media. Pero ahí no hay partidos. Es decir, en España, tal y como pasa en otros países, la mayoría de democracias occidentales, pues tienes partidos liberal-conservadores y partidos socialistas donde son más liberales en lo moral social, pero más intervencionistas en lo económico. Sin embargo, parece que toda la sociedad ha ido evolucionando en algo que sería transversal a los dos partidos, o por lo menos que no se identifica completamente con donde están posicionados los grandes partidos en España. No sé qué piensas sobre esto. Si puedes, Juan había pedido también la palabra. Gracias por las tres intervenciones. Las tres han sido muy interesantes y lo han hecho particularmente el hecho de que hayan aportado datos y hayan planteado una perspectiva empírica, lo cual es muy sugerente, pero trataré de centrarme en alguna pregunta de las muchas perspectivas que veo que habrían los tres ponentes. Por un lado, de hecho, quería hacer dos preguntas. Una va dirigida especialmente a Eva, porque ha sido muy interesante la aportación que has puesto de diversos issues, donde
de cierta forma la polarización, ¿no? O la distancia que hay respecto a estos diversos, parecía que se deducía de ese gráfico que en diversos temas podíamos ver en general, aunque luego cada tema, había temas que tenían tendencias contradictorias, y me ha llamado la atención que la que generaba más polarización, la territorial, se había reducido un poco, ¿no? Perspectiva del seminario, la pregunta, esos pequeños cambios, sin sobredimensionarlos ni exagerarlos, ¿se deben desde tu perspectiva a que, por ejemplo, en el tema territorial, que es un tema que ha producido desde luego mucha distancia y aquí sí podemos decir mucha polarización social y política, ¿se deben a que hablamos menos quizá o a que se habla diferente? Y por lo tanto, ¿qué podemos aprender o deducir para otros ámbitos donde también hay mucha distancia, ¿no?, a la hora de hablar? Y la segunda pregunta, yo la dirigiría más, porque me surge más de las presentaciones de Mariano y Rodolfo, centradas en los orígenes de la polarización y yo diría en el origen de las élites, de los líderes. Mariano enseñaba una evolución de la polarización afectiva. Rodolfo se ha centrado más en un momento del tiempo y en el papel que tenía un líder concreto. Hay algunos colegas que sugieren que el tipo de líder y las personas concretas pueden ser fuente adicional de polarización afectiva. En el ámbito, ahora hablando extraacadémico, en un ámbito más general, se asume, por ejemplo, que el liderazgo de Pedro Sánchez es un liderazgo como muy polarizante. Sin embargo, de los datos que ofrecía Mariano, con perspectiva a lo largo del tiempo, parecería que, por ejemplo, en algunos partidos, como el Partido Popular, el cambio de diversos líderes apenas ha incidido en lo que generaba, en lo que ese partido podía generar de polarización. Es verdad que no son lo que reflejan estos datos, pero en otros datos podemos ver eso, que cambiando de Rajoy a Casado, actualmente a Feijóo, más o menos el rechazo que genera el Partido Popular nos altera esencialmente, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿hasta qué punto los líderes concretos y sus actuaciones creéis que son tan importantes y los hemos de tener en cuenta a la hora de pensar que estilos distintos pueden ayudar a la despolarización o si acaso hemos de pensar esas posibles causas o remedios en otras partes? Gracias. Gracias, Juan. ¿Alguien más le apetece? Sí, Rocío. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por las intervenciones, me han parecido todas muy interesantes. Y bueno, mi pregunta creo que puede ir dirigida a las 4 ponencias, pero quizás no sé si más para Mariano, y es que hemos estado hablando, ¿no?, de la diferencia entre polarización afectiva y polarización ideológica. Dice, entendemos que la ideológica sería como la buena, ¿no? Pero ¿hasta qué punto la polarización afectiva puede existir sin que exista la polarización ideológica? Es decir, entonces, en esta sinergia de relación entre una y la otra, ¿cómo se gestionaría esto para, digamos, que pueda primar siempre la buena, teniendo un poco en cuenta que van de la mano, quizás posiblemente las dos? Y luego una segunda pregunta que sé que no vamos a entrar a abordar, que serían a lo mejor las medidas despolarizadoras, pero pienso que una de las consecuencias más impactantes o que pueden ser más perjudiciales de la polarización no es justo lo que hemos comentado de la falta al final de creencia en el funcionamiento de las instituciones democráticas y cómo esto puede afectar, ¿no? Entonces, así, a bote pronto, sí, a alguno se le ocurriría una medida, digamos, para si entendemos que hay una escala de polarización, cosa que parece que tampoco tenemos 100% claro, ¿no?, y que nos falta saber al respecto de este tema, ¿qué medida se os ocurriría? Gracias. ¿Alguien más por esta zona? ¿Tiene alguna pregunta? Bueno, pues doy la palabra, no sé si queréis, empezamos por Eva, Mariano, ¿vale? No hay que responder a todo. No hay que responder a todo, no, menos mal. Sí, a ver, bueno, quizá por ir al revés, en orden inverso, y empezando por Rocío, y también por
discrepar y polemizar un poco con Mariano, que siempre me gusta. Yo, este planteamiento tan asertivo de que las redes sociales no tienen nada que ver, yo lo impugnaría bastante. Yo no digo que no tengan que ver, yo no digo que tiene efecto directo a nivel individual. Vale, pues a nivel individual empieza a haber algo de... Es un poco difícil, porque a nivel individual lo que hay es bastante saturación, es decir, que es difícil encontrar, ¿no?, un control donde no haya exposición. Entonces, lo que hay es algunos diseños experimentales donde han cogido a gente, han establecido el grupo de control y el grupo de tratamiento, y al grupo de control lo han dejado sin acceso a redes sociales durante un tiempo, ¿vale? Y aparte de que aumentan todos los indicadores de bienestar de todo tipo, también se reduce la polarización. Claro, esto tiene los problemas de validez externa que tienen los experimentos, pero para mí es una base suficiente que justifica, por ejemplo, que esto, yo lo digo en todos los sitios donde voy, el cirujano general de Estados Unidos haya solicitado que en las redes sociales aparezcan unas etiquetas, unos warning labels, diciendo que esto tiene efectos nocivos. Dice él, yo no necesito 200 kilos de evidencia empírica para identificar que aquí puede haber un problema que tiene la suficiente gravedad como para tomar medidas preventivas, ¿vale? Entonces, si Rocío me pregunta, ¿tú qué harías? Yo la primera cuestión que haría es abordar el tema de la regulación de las redes sociales y en particular de los algoritmos, porque no todas las redes son iguales, pero hay muchas redes que lo que hacen es generar contenidos infinitos y están, digamos, articuladas en conseguir que la gente se mantenga consumiendo esos contenidos infinitos. ¿Y cómo se consigue eso? Pues introduciendo el contenido emocional negativo, ¿no? Entonces, esto creo que en algún momento habrá que abordarlo. Creo que como sociedad avanzaremos, igual que hemos avanzado con otros elementos nocivos, que igual eran nocivos a un nivel más, digamos, de salud pública, pero aquí tenemos un problema de salud pública política, por decirlo así, ¿no? Entonces, a mí me parece que este es un elemento que habría que abordar, ¿no? Luego hay toda la cuestión de los diseños institucionales, ¿no?, que ha salido antes en la discusión, que es complicado y que creo que también se tendría que hacer y que veo muy implausible. O sea, lo de las redes sociales lo veo difícil, pero lo veo más plausible que, por ejemplo, pues poner un ejemplo de lo que va a pasar dentro de unos meses, eliminar el colegio electoral en Estados Unidos, que me parece una cosa de absoluta urgencia, ¿no?, para que una elección tan importante pues no dependa de lo que pasa en 4 estados, ¿no?, o que haya situaciones donde el voto popular sea diferente al resultado. Este tipo de cosas también se podrían hacer. Pero para mí, aparte de todos los efectos que tienen de nivel en cadena, digamos, de cómo todos los actores políticos incorporan en esta lucha por la atención los elementos de hostilidad, agresividad, etcétera, todo esto creo que procede de ese papel central que tienen las redes sociales en nuestro espacio comunicativo. Después, sobre la cuestión que planteaba Juan de a qué se deben estos cambios, claro, cada uno de ellos requeriría un abordaje y siempre tenemos, con estas evoluciones de pocos momentos en el tiempo, ¿no?, es muy complicado, pero yo creo que hay ciclos. En política hay ciclos y creo que en el elemento territorial, ¿no?, en la cuestión territorial, pues claramente hay un efecto de bajada del ciclo de altísima, ¿no?, intensidad del 2017, del proceso y todo esto. Y esto también sucede en los procesos de movilización de protesta, es decir, que hay cosas que tienen que ver con lo que pasa, pero también hay la evolución, digamos, no sé, biológica de los fenómenos políticos, que creo que es lo que está aquí detrás, ¿no? Creo que, por ejemplo, el de la inmigración sí que refleja, digamos, la saliencia del tema en la agenda, y también creo que cuando unos temas suben, o sea, que no todos los temas pueden tener el máximo nivel de saliencia, el máximo nivel de conflicto, el máximo nivel a la vez, ¿no? Entonces hay como una alternancia entre unas cosas y otras que también puede jugar un papel. Bueno, Luis, lo que planteabas, claro, es la siguiente pregunta, ¿no? Yo creo que es cómo se articulan políticamente estas cuestiones, más allá de qué distribución de preferencias hay en la sociedad, ¿no? Y yo creo que esto que son issues interesantes porque son issues relativamente nuevas, que cuando se habla de la dimensión cultural, ¿no?, versus la económica,
pues esto es inmigración, es un poco medio ambiente, no sé, y esto no está realmente, ¿no? Y como son nuevos y son complicados, porque pues eso, solo entender cuáles son las particularidades de cosas como la gestación subrogada, pues no es un tema fácil, ¿no? Creo que llevará un proceso de articulación política, ¿no? Que dependerá de muchas cosas, de los partidos y qué posiciones quieran tener en temas que a lo mejor les va a ser complicado, es decir, que a lo mejor se plantean no tomar posiciones o no darle relevancia porque puede no interesar, ¿no? Porque justamente no hay acuerdo entre sus bases, y también de otros actores, ¿no? Que también están ahí muy presentes en la formulación de estas dinámicas. Yo creo que más o menos. Sí. Gracias. Mariano, ¿querías contar algo más? Sí, Por alusiones. sí, por alusiones. Con mi admirada profesora Anduiza. Y lo digo en serio. O sea, yo estoy de acuerdo que las redes sociales son nocivas, pero no porque tengan un efecto de polarización en el votante mediano por una exposición a esas redes, por dos motivos. Una, porque la mayoría de la población no está en redes, y mucho menos en redes haciendo política, o sea, participando en discusiones políticas. En realidad, como tú bien conoces el famoso libro y artículo de, ¿cómo se llama que está en Duke? Ahora no me acuerdo. Chris Bale, lo que demuestra al contrario es que cuando esas personas medianamente moderadas o que no tienen posiciones muy formadas van a las redes sociales, salen corriendo a las redes sociales. Les expulsa, la propia polarización de las redes sociales les expulsa. Entonces, lo que yo cuestiono es que hay un efecto directo, es decir, ¿no? Como la gente está en redes sociales y el efecto clickable y el efecto no sé qué y la normalidad dentro de la gente polariza. No es verdad, pero sí que tiene un efecto nocivo. Yo no digo que no tenga un efecto nocivo, porque lo que ocurre es que se proyecta lo que pasa en las redes sociales en el conjunto de la población, que lo hacen a través de los medios de comunicación generales. Los medios de comunicación generales son los que polarizan, extrapolando lo que existe en las redes sociales a la sociedad. Y eso es ahí donde, entonces, claro, observa los telediarios que muchas veces los titulares tienen que ver con algo que ha dicho alguien en redes sociales, por los periódicos. Entonces es ese constante bombardeo de lo que pasa en las redes sociales, y eso sí que tiene un efecto, y tiene un efecto polarizador, tiene un efecto, los Challenger Parties utilizan mucho los mecanismos de poner en la agenda política aspectos polarizantes y lo hacen a través de redes sociales. Estoy totalmente de acuerdo con todo eso, pero lo que no estoy de acuerdo es con que diga la gente que hay un efecto directo, es decir, que porque como yo voy a Twitter y veo la cuenta de Trump, mañana me convierto en un trumpista o un antitrumpista. Eso es lo que yo creo que no se ha probado. Y las cosas que se han probado, y tú lo sabes muy bien también, es las cosas de la democracia deliberativa y tal. No, claro, si la gente está en redes y se reúne en una sala y hacemos experimentos deliberativos, la gente deja de polarizar. Sí, bueno, ya lo sabemos, pero mire usted, ¿eso cómo se aplica? ¿No? ¿Cómo se aplica? ¿No? Entonces, y hay dos capítulos dedicados en el handbook respecto a discutir esto, que son muy bonitos, están muy bien, pero que, oiga, vale, pero ¿cómo se aplica? ¿No? Entonces, ese es el problema que yo tengo respecto a la discusión de las redes sociales. Como decía Bale, las redes sociales solo reflejan lo que somos socialmente hablando. Entonces, no nos hacen ser diferentes, es que nos comportamos como nos comportamos socialmente. Entonces, bueno, en fin, pero ahí podemos tener una discusión, etcétera, vale. Pero yo no estoy en contra de regular las redes sociales, me parece que es importante, pero no porque hay un efecto directo, es la única discrepancia que tengo contigo. Creo que hay una contaminación, pero por efectos y más indirectos, ¿no? Vamos a ver, hay preguntas complicadas, la de Jaume es muy complicada, pero bueno, una cosa que quería decir, te voy a decir al respecto dos cosas. Una, estos son los datos de España. Yo no estoy extrapolando esos datos de España afuera de España. Entre otras cosas, porque hay una historia política detrás y unas generaciones que han estado expuestos a un... Entonces, tu manera de razonarlo tendría sentido en el contexto de España, pero en el contexto europeo. A lo mejor en el contexto europeo, el libro de Bartholomeus tiene razón, aunque luego aplica a España.
y ahí es donde se equivoca. Pero esa lógica que tú has utilizado, en realidad a lo mejor es precisamente que lo que él dice, bueno, es que los nuevos votantes tienen otros principios, sí, son muy liberales, pero son muy liberales, pero no son leales, entonces se polarizan fácilmente, etcétera, etcétera. Y cuenta toda esa historia. Bueno, eso en España claramente no funciona. Pero tampoco digo que lo que diga en España, lo que he visto en España y que muestro claramente, sea extrapolable a otras sociedades. Entonces hay que tener en cuenta que lo que tú estás diciendo es tal vez porque los liberales, porque hay generaciones españolas que efectivamente a lo mejor, como decía en mis trabajos al principio de cultura política, uno no puede aprender a ser demócrata viviendo en una dictadura. Es muy difícil, ¿no? Entonces, y socializándose en una dictadura es muy difícil, ¿no? Y si no, véase a mí, que yo me socialicé en el catolicismo español tradicionalista. Casposo. Mariano, todo lo que cuenta es súper interesante, pero es que hemos llegado a la 1. Vamos a dejarle a Rodolfo que diga una palabra. Rodolfo, lo siento que... No te preocupes. Aparte no había ninguna pregunta dirigida para mí. Me parece que Mariano tiene más elementos. No, yo lo único que quiero decir dos cositas muy breves, si me dejas, si me permites. Sí, claro. Luego, respecto a el efecto que tiene la apreciación sobre los valores democráticos, ojo, porque eso es muy complicado. O sea, es decir, lo que está... y ahí tiene que ver con lo que dice Rodolfo del populismo. El discurso populista no es por definición antidemocrático, es un modelo alternativo de democracia. Entonces, cuando tú le preguntas a la gente, a un populista, oiga, ¿usted piensa que la democracia es el mejor sistema? Claro. ¿Usted piensa que los ciudadanos...? Entonces, hay muchos principios liberales. Cuando uno mide, por ejemplo, yo tengo esos datos y no hay diferencias. Entonces, la diferencia está en otras cosas, la diferencia está en otros elementos que tienen que ver con actitudes hacia la democracia. Las más importantes, una es el deterioro de las instituciones, como ha señalado Rocío, y eso es muy, sobre todo las instituciones representativas, pero sobre todo tiene que ver mucho con el contexto de esas actitudes que generan el apoyo a justificaciones de intervenciones desde el poder político que legitiman acciones antiliberales. Me explico. Es lo que se llama en la literatura el executive aggrandizement. No me salía, perdón. ¿Qué quiere decir? Que es que cada vez hay una mayor tentación a decir, bueno, como tengo el poder, lo importante es que me han apoyado, he ganado este partido y estoy legitimado a ir contra los principios liberales de la democracia y violar esos principios básicos que llamaba Sevorsky, de repetibility, de no sé qué, me acuerdo de repetibility, no sé qué, no sé cuántos. ¿Qué quiere decir? Mire usted, yo estoy alterando el juego democrático y el juego de las instituciones, y el juego porque creo que está haciendo el señor López Obrador en México, ¿no? Y ahora su nueva candidata. Entonces, eso es la parte peligrosa. Pero si uno mira los principios normativos liberales democráticos, todos se declaran normativos, todos son liberales democráticos, ¿vale? Y ya está, con eso ya está. Ya he hecho todo, ya, no, me callo. Bueno, pues yo creo que ya cerramos esta sesión y muchísimas gracias a los tres ponentes por su reflexión.